Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de nuestra última semana, que viene siendo nuestra semana número 4. Si me pueden escribir en el chat si me logro escuchar bien, para que ya podamos dar inicio a nuestra sesión. Vamos a ver quién tengo. Perfecto. Hola, buenas tardes, asesora. Buenas tardes. Muchísimas gracias. A ver, tengo a Ricardo, a Mayrani, a Devni y a Narmi. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Son 3 momentos que voy a compartir. Primero un recordatorio casi. Porque venimos, ¿verdad? De una semana de descanso, que aunque es una semana de descansito, podríamos pensar que de que volvemos a agarrar, ¿verdad? Nuestro ritmo, se nos pueden olvidar unos puntos importantes. Entonces, el punto importante y con lo cual voy a iniciar es primero con el manual de citas y referencias de Prepa en INESEP. Recordemos que nos puede ayudar en varios aspectos, pero yo voy a destacar 2 principales. Primero, en el punto número 2 del manual de citas y referencias de Prepa en línea SEP nos dice que si nosotros tomamos información de otra fuente, debemos de indicarla dentro del texto. Si yo, por ejemplo, retomo una definición o retomo, por ejemplo, alguna frase que alguien dijo, yo tengo que decir dentro del texto de dónde la estoy obteniendo. Aun cuando hagamos incluso una paráfrasis, esto quiere decir con mis propias palabras, vuelvo a decir lo que vi en algún otro párrafo en relación al tema que estoy manejando. Tenemos que trabajarlo y mencionarlo dentro de mi texto. Si no, estamos cayendo en el plagio. Aquí y entra un poco la controversia porque nos podríamos decir, a lo mejor, bueno, no lo mencioné dentro del texto, pero al final yo tengo mi sección de referencias y ahí yo lo puse. No. Dentro del manual, si ustedes ya obviamente ya lo tienen, descárguenlo, ténganlo, imprímenlo, para que lo tengan siempre a la mano. Es algo que debemos de tener a la mano para consulta constante. El mismo manual dice, si no mencionamos, no citamos correctamente dentro del texto que vamos a hacer citas directas o citas indirectas, estamos cayendo al plagio, aunque únicamente lo mencionemos la fuente completa al final de nuestro documento. ¿Sí? Entonces, en el punto número 2 nos enseña cómo hacer citas directas cuando tal cual copiamos lo que encontramos en otra fuente. Pero recuerden, aquí no se trata de copiar párrafos completos o toda la actividad completa. Muy bien. Y la cita indirecta corresponde a cuando estamos hablando que trabajamos con lo que es la paráfrasis. Ahora, mucho ojo en este punto, ¿no? También podríamos nosotros pensar que podemos retomar información de otra actividad integradora que me encontré que alguien amablemente, que no se debe de hacer, lo subió a internet. Entonces, primero, al reconocer y al saber que obviamente Prepa en línea SEP no aprueba que una actividad integradora esté en internet, en un blog o en cualquier otro espacio, por lo tanto, como no está aprobado eso, mucho menos está aprobado que tomemos información de otra actividad integradora que alguien ya subió y que está en internet. Entonces, por lo tanto, eso no es posible. Entonces, no lo hagamos, por favor. También es necesario aquí indicar que solamente vamos a hacer citas directas e indirectas. Por eso, otra parte del mismo manual, casi aunado al inicio, al punto número 2, es el 2.2, que nos habla de las citas narrativas y las citas parentéticas. Esto quiere decir, ¿cómo voy a decir que yo obtuve la información de otra fuente? Hay que revisar estos puntos, ¿no? No me detengo en ellos porque obviamente ya los vimos en semanas pasadas, cada semana en alguno en algún foro o en el foro de novedades se les ha compartido el manual de nueva cuenta. Lo hemos hecho cada semana con la finalidad de que si no retomamos, no descargamos el manual en la primera semana, lo hagamos en la segunda, si no en la tercera, y si no, ahorita lo que es en la cuarta. Ahorita, por ejemplo, se los
puse en el foro de integración. Ahí tienen ustedes el manual de citas y referencias de Prepa en línea SEP. Si no, desde la semana 1 en el foro de novedades, ahí lo tenemos. Entonces, bueno, estas son las citas narrativas y parentéticas que vamos a utilizar dentro del texto. Ahora, un segundo punto. Aquí viene toda la información, cómo debemos de acomodarlo. Ahora me voy a la parte de las referencias. Por ejemplo, el 3.4 nos habla de las referencias. Hemos también visto que cuando trabajamos en Word y yo le doy a Word la información de las fuentes a las que yo acudí, al final yo le puedo pedir que me comparta toda la información de todas esas fuentes de consulta. Entonces él me dice, bueno, ¿quieres una sección que se llame bibliografía, una sección que se llame referencias o una sección que se llame trabajos citados? Entonces lo que hacemos es pedirle una sección de referencias, porque es lo que nos indica el manual de citas y referencias de Prepa en línea. Muy bien. Ahí nosotros vamos a acomodar todas las fuentes de consulta. Ahora sí, con todos los datos completos que tenga esa información de acuerdo al formato APA. Acuérdense que los formatos son la información que yo voy a compartir de la fuente a la cual yo acudí. Entonces puede variar, no sé, si es formato Harvard, si es formato Chicago, es muy diferente, ¿no? Entonces, el formato APA tiene sus indicaciones. En el punto número 4 del manual de citas y referencias de Prepa en línea SEP dice ejemplos de referencias comunes. Obviamente primero inicia si yo retomé información del mismo espacio de Prepa en línea SEP, entonces, ¿cómo lo debo de citar? Pero si sabemos, pues al final nos viene diciendo, bueno, si yo acudí, un video, ¿cómo lo debo de mencionar? Pues así. Una serie, ¿cómo la debo de indicar? Muy bien. Y recordemos que cuando vayamos a compartir toda la información, si lo trabajamos en Word, Word nos lo acomoda alfabéticamente. Pero si no, solamente nosotros tenemos que hacerlo o revisar el manual porque a veces no contamos con el autor, sino nada más contamos con el título o a veces tenemos el autor con dos títulos diferentes o a lo mejor es el autor el mismo título, pero es un capítulo diferente. Entonces, ¿qué hacer? El manual de citas y referencias nos menciona este punto. Serían los dos pilares importantes, que si yo obtengo información y yo la voy a mencionar dentro de mi ensayo, dentro de mi texto argumentativo, debo yo de citarlo correctamente, hacer una cita directa, una cita indirecta. Buenas tardes, Gloria. Y al final, tener mi sección de referencias para ahí citar en orden alfabético todas las fuentes de consulta que yo acudí en formato APA. Muy bien. Entonces, bueno. Como también les he dicho, pues descarguen el manual. Debe de ser un manual que esté de consulta constante. Y como también les he comentado, pues les sirve tanto a ustedes, para sus familiares, porque comúnmente el formato APA es un formato que es universal y que en muchas instituciones se les pide que sea en ese formato cuando citamos. Y también no solamente les sirve para este módulo, sino para todos los módulos. Y también si ustedes tienen el interés de seguirse formando académicamente, también lo van a poder utilizar. Muy bien, y con esto, pues dejo de mencionar el manual. Ya nos vamos a otro espacio. Vamos a hacer un pequeño jueguito así como para tratar de recordar qué estábamos viendo en las semanas pasadas. Entonces vamos a hacer un pequeño jueguito. Vamos igual como lo hemos hecho con anterioridad. Vamos a, dejen hacerlo un poquito más grande. Muy bien, aquí está. Conceptos correctos. ¿Dónde deben de ir? Lo que vamos a hacer, lo vamos a trabajar en el chat. Ahorita no contesten, por favor. Vamos a ver. Acá está. Que tengo que ponerlo para ir viendo sus respuestas. Ya lo tengo. Muy bien. Entonces yo voy a decir de qué lado van. Nada más les voy a decir si me ponen la letra O, que sea objetivos, o si me ponen la letra H, que es hipótesis en el chat, en el momento que yo lo pida para no confundirnos con todas las opciones. Son conceptos correctos, arrastra cada concepto al grupo al que pertenece. ¿Por qué trabajamos con objetivos y hipótesis? Porque son áreas de oportunidad. A veces la hipótesis la redacto como objetivo y a veces el objetivo me pongo
explayarme y explicar muy en forma lo que yo creo que pasa y entonces terminamos en una hipótesis o a veces ninguna de las dos, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas características para recordarnos un poquito dónde deben de colocarse. Entonces yo nada más les digo dónde va y ustedes me ponen en letra o H cuando yo les pida y lo que diga la mayoría, ahí lo ponemos, ¿no? Muy bien. Primero se redacta en verbo en infinitivo. ¿Objetivo o hipótesis? Si pueden contestar en el chat, por favor. Muy bien, tenemos objetivo. Muy bien, pues lo vamos a pasar. Aquí no tenemos los aplausos como en otros, porque nada más es ir acomodando. Muy bien, vamos con la siguiente. No escribimos, por favor. Es una suposición, objetivo o hipótesis. La letra O, la letra H. Muy bien, H. Muy bien, entonces perfecto. Es una suposición, esa es la hipótesis. No escribimos, por favor, vamos con la siguiente. Se compone por causas y consecuencias. Si pasa esto, entonces sucede esto. Objetivos o hipótesis. Empezamos a escribir H, O, sí, pues aquí sí tenemos mitad y mitad. A ver, recuerden que dice, se compone por causas y consecuencias. Y yo voy a decir la causa y las consecuencias. Si está nublado, entonces es seguro que va a llover. Entonces yo pongo la causa y la consecuencia. ¿Eso qué es? Un objetivo o una hipótesis. H, ajá, H, muy bien. Entonces aquí ya tenemos, sí, exactamente. Esa es la hipótesis. Entonces, para que tomemos en cuenta que así lo debemos de poner, ¿no? Existe una condición. Esto quiere decir, tenemos que hacer una acción. Ya decimos lo que queremos, pero hay que incluirle una acción. ¿Va en los objetivos o en la hipótesis? Empezamos a escribir la respuesta. O. Muy bien, entonces coincidimos en que ese es el objetivo. Yo digo, quiero aprobar el examen, pero si no le pongo ¿qué voy a hacer? Pues nada más se va a quedar como un objetivo en la nube, pero si yo digo, bueno, voy a estudiar todos los días, 2 horas, ya estoy poniendo la acción de lo que debo de hacer. Puede ser verdadera o falsa, no importa que sea verdadero o falsa, no simplemente lo ponemos, puede ser verdadero o falsa. H, a ver qué más está escribiendo. H, muy bien, es una hipótesis. Ahí lo ponemos de ese lado. Muy bien. Muy bien, y nos vamos con el último. Esto quiere decir, se indica lo esperado. Hipótesis, objetivo, ajá. Muy bien, exactamente, esperamos lograr aprobar. Saber, conocer, entonces ponemos ahí lo que estamos esperando, ¿no? Entonces, en la hipótesis es una suposición. Entonces, no, decimos que algo sucede y lo ponemos como afirmación. Entonces, no podría coincidir con que fuera un objetivo. Muy bien. Muchísimas gracias por su participación. Ya tenemos adecuadamente dónde van cada una de las características que logramos destacar, tanto de los objetivos como de la hipótesis. Así que me voy a salir de aquí, me voy a nuestra presentación. Denme un momentito, por favor. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra presentación, así que ahorita estos puntitos los voy a hacer. No la voy a hacer grande hasta que no pasemos al video, porque ven que luego se atora con el video. Estamos en la semana número 4. Si hay dudas, por favor, escríbanme en el chat para que yo los vaya atendiendo. Recordemos que en esta semana número 4 le llamamos semana de integración. Esto quiere decir que nosotros retomamos todos los conocimientos de las semanas 1 a la semana número 3 y los aplicamos en esta semana número 4. Por eso, muchos de los recursos que ustedes están viendo en esta semana, algunos son iguales a los que vimos en semanas anteriores, ¿no? Pero que son necesarios que nosotros los recordemos para poder hacer nuestras actividades y sobre todo trabajar en nuestro proyecto de integración y, por lo tanto, en nuestro foro
también de integración. Así que vamos a repasar algunos puntos importantes y luego vamos a ver qué tenemos nosotros que hacer esta semana. Pues vamos a iniciar entonces, como su nombre lo dice, nuestro módulo es argumentación. ¿Pero qué es la argumentación? La argumentación es el mecanismo a través del cual se sustenta un punto de vista de un discurso oral o escrito. Acuérdense que muchas de las actividades se nos pide grabar un audio donde reforcemos, no sé, alguno de los 3 argumentos que pusimos, justifiquemos la importancia de que otras áreas de conocimiento me aporten información y entonces yo trabajo con un argumento oral. Pero de igual manera, si me ha pedido, no sé, que en algún momento escriba un ensayo o escriba un texto argumentativo, en fin, que yo trabajo con los 2 aspectos. Y es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor yo tengo una reunión de padres de familia y yo tengo una buena propuesta y entonces yo tengo que saber cómo voy a hacer un argumento que convenza a los demás y no se los estoy dando por escrito, ¿no? Les tengo que decir de forma verbal y convencerlos de que esa idea es buena porque ya lo comprobé, porque ya lo investigué, ¿no? O al contrario, ¿no? Yo tengo que escribir un ensayo para, no sé, igual incluso para, estoy estudiando ya una carrera o en mi siguiente módulo, ¿no? O a lo mejor una propuesta en mi trabajo. Y entonces yo tengo que saber cómo construir los argumentos, pero en la parte escrita. Entonces trabajamos obviamente con los dos. La intención es persuadir al interlocutor para para que asuma dicha postura como válida, o sea, diera ella, o reconozca que la investigación que hicimos, pues realmente es correcta, y también vea que lo que le compartimos, probablemente es confiable. Muy bien, ¿en qué textos podemos argumentar? ¿No? ¿En qué momentos podemos argumentar? Los textos argumentativos circulan en contextos muy variados. Y esto hace que algunas de sus características presenten variaciones. O sea, podemos tener, por ejemplo, argumentos en los ensayos, como lo hemos visto y lo hemos trabajado en este módulo, en reseñas críticas, artículos, monografías. Pero también en la parte del periodismo, en artículos de opinión, donde planteamos una situación y una problemática que le damos respuesta presentando argumentos válidos, ¿no? Para que sustenten lo que estamos diciendo y a lo mejor una posible solución. También en la parte del derecho, sobre todo sentencias, tutelas, derechos de petición, donde pues también hacemos una propuesta de lo que estamos diciendo, o a favor o en contra, incluso hasta de alguien, ¿no? Cuando se hace algún juicio. También hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos no son puramente argumentativos, o sea, no en su 100% trabaja con los argumentos, por lo cual se va a apoyar de otras modalidades, como puede ser la exposición, la descripción o la narración. Quiere decir que también dentro del texto podemos encontrar esta serie de modalidades y lo demás sería trabajar con la parte de los argumentos. ¿Qué tipo de argumentos podemos usar? Pues nuevamente argumentos de autoridad, cuando reconocemos que una persona a lo mejor tiene la formación académica y por lo tanto lo que nos dice ya tiene autoridad porque ya tiene una trayectoria, o a lo mejor tiene una formación, o a lo mejor ya lleva muchos años, o a lo mejor ahora los youtubers, ¿no? A lo mejor tiene muchos seguidores, etcétera. Datos y hechos. A lo mejor si yo muestro una comparación de cifras queda más claro, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, la cantidad de basura que tiramos a la semana, cada uno de nosotros es comparable a llenar el Estadio Azteca. Entonces, queda más claro que yo lo ejemplifique de esa manera a que yo diga una cifra, no sé, tantas toneladas, y no queda muy claro, pero a lo mejor si visualmente yo permito que la persona, el interlocutor, vaya construyendo la imagen, queda más claro que a lo mejor mostrar nada más una cifra que no tiene un contexto en específico. Pero hay momentos en que sí las cifras sí logran hacer el impacto o sí al mostrar algunos datos, algunos hechos, sí logramos cumplir con el objetivo cuando estamos construyendo una argumentación. Y recordemos que sobre todo principalmente, y no olvidemos que también en el proyecto integrador llega un momento en que nos pide trabajar con 3 argumentos. Acuérdense que ya lo hicimos desde la semana número 1, donde el argumento siempre lo vamos a reconocer que tiene que estar compuesto por premisas y conclusiones. No puede ser nada más un tema, la contaminación.
¿Y qué? Que eso viene siendo nada más el título, ¿no? O incluso hasta ni el título. Entonces, tenemos que profundizar bien en lo que nosotros estamos diciendo y construir lo que es el argumento. El argumento, recuerden que está construido por premisas que nos llevan a conclusión. Las premisas son ideas completas, no son no solamente una palabra, sino ideas completas. Y la suma de esas ideas me permite generar lo que sería mi conclusión. Entonces, ya me llené de información, ya logré investigar bastante y por lo tanto ya puedo tener una conclusión bien fundamentada, ¿no? Que sea igual a nuestro argumento. No olvidemos siempre este punto. Y dentro de nuestro proyecto integrador hay un momento después de que una serie de preguntas y que nos pide hacer un argumento, nos va a pedir hacer un ensayo. Entonces aquí tenemos los 5 pasos para poder realizar lo que es un ensayo. Paso número 1, lo que es el análisis. Vamos a ver cada uno de los pasos y los vamos a explicar y luego lo vamos a terminar de reforzar. Paso número 1, el análisis. Analizar las preguntas sobre el ensayo, analizar el tema que se quiere tratar, planificar la investigación del tema, o sea, las fuentes de información. Se nos pide dentro del proyecto que nosotros pues trabajemos en un tema. Y creo que en este proyecto, si mi memoria no falla, nos dice que ya estuvimos trabajando durante 3 semanas con el tema de las drogas. Es momento que ya trabajemos con un tema nuevo. Algún tema que sea de nuestro interés o que a lo mejor ya tengamos información o que seamos expertos o que simplemente nuestra curiosidad nos llame para empezar a investigar con él. Entonces ya definimos lo que es el tema y recuerden muy importante lo que hemos también señalado, delimitemos el tema. Si hablo de la contaminación, a lo mejor queda muy amplio, en lugar de decir contaminación ambiental, contaminación del agua, del aire, auditiva. Entonces, si yo preciso y digo, nada más voy a trabajar con la contaminación auditiva, a lo mejor es más fácil incluso hacer mi investigación y que yo pueda ofrecer datos más precisos. Luego, en base a eso, pues obviamente yo voy a investigar sobre ese tema y entonces yo ya voy a decidir dónde voy a buscar esa información. Pues voy a hablar sobre todo de la legislación en cuanto a la contaminación auditiva, ¿no? Cómo a lo mejor se amonesta si una persona pasa frente a un hospital y con su música así en altos decibeles, y entonces ya ahí hay una legislación, entonces voy a investigar en una biblioteca que trabaje con leyes, con diferentes reformas sobre ese tema. Entonces, bueno, ya decido dónde voy a buscar la información sobre el tema que yo he señalado. Después, por lo tanto, hago mi borrador. Yo tengo mi lluvia de ideas y lo que voy a hacer es decir, ya encontré toda esta información, la voy a organizar, la voy a acomodar. Voy a decir, primero voy a empezar con una definición y a lo mejor me encontré historia, voy a poner historia, luego voy a poner características y luego voy a poner representantes. Según lo que yo haya encontrado y según lo que yo quiera compartir, voy a acomodar y ordenar mi información. Y entonces ya me va a permitir pasar a generar y escribir mi borrador de mi ensayo. No olvidemos que el ensayo, entonces, con esto pasaríamos al paso número 3, que es la estructura. Tiene que tener una estructura, introducción, desarrollo, conclusión y fuentes de información. La introducción es cuando yo le voy a decir a mi lector de qué va a tratar el ensayo, pero no le voy a explicar, no solo voy a explicar, porque no es el espacio para explicarlo, sino simplemente voy a generar el interés para que quiera leer mi ensayo con lo que yo le diga al inicio. Si ustedes se han dado cuenta, cuando toman una revista y empiezan a hojearla, viene una parte editorial y la parte editorial dice, en este número de la revista Fulanita Tal vamos a encontrar un artículo llamado Un laboratorio en tu bolsillo que te muestra las diferentes aplicaciones que te van a ayudar y a salvar tu salud. Y ya, y vamos a encontrar, y nunca me lo explica, o sea, yo me empiezo a generar la curiosidad de saber, pues, cuáles son esas aplicaciones que me van a salvar en mi vida, ¿no? De mi salud. Entonces, por lo tanto, me llama mi atención y me pongo a leer todo lo demás. Algo parecido tenemos que hacer con la introducción para motivar al lector a que siga leyendo y damos paso entonces al desarrollo. El desarrollo es el que conlleva mayor información.
Porque si, por ejemplo, tengo la indicación de construirte 3 argumentos en base al tema, entonces yo los 3 argumentos los tengo que escribir en mi desarrollo, pero no recuerden que no va a ser argumento 1, tal, argumento 2, tal, no, sino en una redacción que yo voy a escribir, ahí yo los voy a incluir. Y luego pasamos lo que es a la conclusión, que es el cierre de nuestras ideas. Yo lo voy a hacer dentro del ensayo, que es lo último. A lo mejor yo tengo oportunidad aquí sí de reforzar una o dos ideas, o a lo mejor de poner alguna pregunta, o a lo mejor de poner alguna frase que llame la atención. En fin, que yo logre con eso terminar de cerrar la idea y reforzar lo que yo quiero. Y no olvidemos que también nosotros cuando buscamos información deseamos que la fuente de consulta sea confiable. O sea, a lo mejor la analizamos si me da datos del autor, si me hace un resumen, si tiene su estructura, si al final me indica las mismas fuentes a las que acudió, entonces lo mismo debo de presentar yo. Si yo ya tengo la estructura, al final lo que debería de ir es mi sección de referencias, que son mis fuentes de información. No olvidemos que aquí las trabajamos en formato APA, que si la trabajamos en Word, le podemos pedir a Word que me dé mi sección de referencias o acomodarlas yo mismo, ¿no? En orden alfabético o según como indica el mismo manual de citas y referencias de prependencia. Y esto es nuestro borrador. Por lo tanto, yo cuando ya generé mi borrador, ya tengo demasiada información sobre el tema. Ahora puedo pasar al paso número 4, que sería el título. Yo, al tener tanta información, ya puedo hacer una lista de propuestas de posibles títulos que yo siento que quedarían muy adecuados a mi texto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer los títulos y dárselos a terceras personas para que me digan si cuál de esos títulos consideran que es el más adecuado. Para ello, recordemos que yo les debo de explicar en qué consiste mi ensayo, qué es lo que van a encontrar, y posiblemente con esto ya pueda encontrar el título más adecuado. No olvidemos también, y ubiquémonos nosotros en esa postura, donde si yo, por ejemplo, voy a una librería y quiero comprar un libro, pero todavía no sé cuál, lo primero que me llama la atención son los títulos. Y el título, entonces, si un título me llama la atención, yo tomo el libro y entonces empiezo a verlo y digo, ay, sí está interesante, sí, el título está bonito y me llamó la atención y el contenido se nota interesante, me lo voy a llevar. Entonces, igual parece nuestro título. El título también es un gancho para que el lector lea el contenido que yo le estoy mostrando. Y por último, pasaríamos al paso número 5, que es la lectura, que en un proceso de escritura que llevamos la preescritura, que es una preparación, la escritura, que es cuando escribimos nuestro borrador, y la posescritura, hacemos lo mismo que el paso número 5. Leemos varias veces el ensayo, primero lo dejamos ahí como que descansar un momentito, distraernos en otro tema, volver a retomar el ensayo, leerlo varias veces para encontrar áreas de oportunidad. Esto quiere decir errores gramaticales, errores de dedo, o a lo mejor que algún párrafo no tiene coherencia y no se entiende y entonces tengo que volverlo a escribir. Porque a lo mejor inicié hablando de aviones y luego termino hablando de tacos y nada que ver una cosa con la otra, ¿no? O a lo mejor yo le puse demasiada información, se la tengo que quitar, o a lo mejor para que se entienda algo que yo puse, tengo que agregarle información. Muy bien, y con esto ya tendríamos nuestro ensayo. Entonces, por lo tanto, estos son los 5 pasos para poder realizar nuestro ensayo y que obviamente lo realicemos con éxito. Pero bien, tenemos también, salgo de aquí, un video que nos ayuda para terminar de reforzar este punto. Así que lo vemos y lo escuchamos, por favor. ¿Qué? Pero déjenme ver primero que ahora sí, ya. Todo bien, lo vemos y lo escuchamos, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy te tengo una pregunta de la cual ya sé la respuesta. No sé si alguna vez te ha ocurrido que tu profesor te dice algo como lo siguiente. Bueno, muchachos, antes de dar por terminada la clase, les encargo para mañana un ensayo sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok?
Bueno, el verdadero problema cuando te encargan estas tareas es que muchas veces ni siquiera el profesor sabe qué rayos es un ensayo. Y si te atreves a preguntarle, lo más probable es que te conteste: pues investigue, Gutierritos, investigue. Así que para darle solución a este problema, el día de hoy vamos a hablar de qué es y cómo se escribe un ensayo. Y antes de que quieras todo emocionado empezar a escribir tu ensayo, tenemos que dejar bien en claro qué es. Porque un ensayo es un texto en el que vas a estudiar y analizar un tema, pero también vas a dar tu opinión fundamentada. Esto de fundamentada es porque no se vale nada más opinar por opinar y decir: ah, el color rojo me cae gordo, pues porque apesta y ya. No, tienes que tener algo que sustente tu opinión, ¿ok? Además, los ensayos suelen ser textos breves, textos de un par de páginas a lo mucho. Sin embargo, en la literatura universal es común encontrar ensayos largos, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que es uno de los ensayos más célebres en la literatura mexicana. También es importante que antes de empezarlo a escribir tomes en cuenta la estructura que este va a tener, porque los ensayos deben de llevar siempre en el mismo orden introducción, desarrollo y conclusiones. No se vale comenzar por las conclusiones o por el desarrollo y luego quererte regresar a algo que te saltaste. En la introducción, que es lo primero que vamos a escribir, debemos de plantear cuál es el tema del que vamos a hablar y por qué es importante. Esta última parte tiene mucha relevancia porque si bien tú puedes escribir un ensayo del tema que tú quieras, lo ideal es que sea de un tema de relevancia. Yo podría escribir un ensayo, por ejemplo, sobre la viscosidad de los mocos, pero eso no significa que mucha gente se vaya a interesar por leer mi ensayo. Luego vamos a escribir el desarrollo, que es donde debemos de plasmar toda la información que conocemos al respecto del tema, lo que investigamos, citas textuales, gráficas, todo lo que sea necesario, lo vamos a colocar ahí para que al último, cuando escribamos nuestras conclusiones, que es donde vamos a poner nuestra opinión sobre el tema, la podamos sustentar con la información que pusimos en el desarrollo. Sé que todo esto que te acabo de explicar puede sonar un poco redundante, pero es en serio. Muchas veces comenzamos todos emocionados con las conclusiones y decimos: ¡ay, es que este está bien padre! Porque sí, que este... bla, bla, bla", y luego nos vamos al desarrollo y a veces la introducción ni siquiera la escribimos. Y ahora sí vamos a mencionar 5 consejos que yo te puedo dar para que escribas un ensayo de calidad. El primero es que tengas bien delimitado cuál es el tema del que vas a hablar. Seguramente si te lo dejaron de tarea, ya tienes delimitado el tema. Pero puede que no, o puede que te lo hayan dejado de tema libre, o que lo estés haciendo por alguna otra razón. En estos casos es importante que tengas bien delimitado cuál es el tema del que voy a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos abarcar temas generales de los cuales nunca terminamos de hablar. Por ejemplo, si yo quisiera escribir un ensayo sobre política, hay infinidad de cosas que yo puedo decir sobre política y jamás terminaría de abarcarlas todas. Debería de enfocarme, en todo caso, en decir: bueno, voy a hacer un ensayo sobre política mexicana del siglo XXI. Ah, bueno, ya voy enfocado en algo, que sigue siendo un tema bastante amplio, pero ya voy enfocado en una cosa en especial. Además es importante que, si se puede, elijas un tema del que ya tengas una idea o te estés formando una idea, porque si apenas durante la investigación te vas a empezar a formar una idea del tema, es probable que cuando termines de escribir tu ensayo ya ni siquiera estés de acuerdo con tu propia opinión o que puedas cambiar adelante con el tiempo. Entonces, lo ideal es que ya tengas una noción del tema del que vas a hablar. El segundo consejo es precisamente que investigues bien antes de escribir. No nada más que digas: ah, bueno, ya conozco el tema, venga, y me pongo a explicar lo que sé. No, es importante que investigues, que busques en varias fuentes de información, que busques a autores que ya han hablado de ese tema, y si hay otros ensayos de lo mismo, que también investigues en ellos. Este segundo consejo va de la mano con el tercero, que es el hecho de que debes de agregar citas de otros autores en tu ensayo. Esto no tiene la finalidad de ganar espacio y decir: bueno, pues ya maté 5 renglones con la opinión de fulanito. No, esto es porque le va a dar fuerza y fundamento a tus opiniones el hecho de que las acompañes con otros autores expertos en el tema o más conocedores que uno que opinen igual que tú. No todos podemos ser expertos en todo, pero sí podemos autocomplementar nuestra información y nuestras opiniones mutuamente. Si encuentras autores que opinen igual que tú y que fundamenten tu opinión, adelante, úsalos. Es un recurso que te va a servir mucho. El cuarto consejo es que si vas a utilizar información numérica o cuantitativa, la plasmes también en gráficas o tablas, porque esto ayuda al lector a visualizar mejor la información que estás dando. No es lo mismo que te digan que
en México hay cerca de 130 millones de habitantes y en China no sé, no, te pierdes con los números. En cambio, si ves una gráfica que diga así hay de habitantes en México y así hay de habitantes en China, bueno, es más clara la diferencia y podemos ubicarlo mejor. Esto sin mencionar que el mismo lector se va a cansar menos porque no va a tener que estar buscando la información en medio de los párrafos, sino que la va a tener toda reunida en un solo lugar de donde va a ser fácilmente extraíble. El quinto y último consejo que te puedo dar es que tengas bien clara la diferencia entre datos y opiniones. Esto puede sonar elemental, pero es importantísimo. Recordemos que los datos son información concreta, hechos inamovibles, que ahí están y no dependen de lo que tú crees o de lo que tú piensas. Ahí está y así es. La opinión es precisamente lo que tú crees y ahí sí es tu idea, lo que tú piensas al respecto de un tema. Por poner un ejemplo, cuando todavía se discutía sobre si la Tierra era redonda o si era plana, que hasta el día de hoy se sigue discutiendo, no sé por qué, ambas ideas eran solo opiniones, porque nadie tenía un dato que sustentara esa idea. Sin embargo, cuando se realizaron los viajes de Cristóbal Colón y algunos posteriores, se demostró que la Tierra era redonda y por lo tanto ahora esos datos sirven para sustentar una opinión que es verdadera. Eso es justo lo que buscamos en un ensayo. A eso lo llamamos argumentar, sustentar tu opinión en datos verídicos. Así que cuando busques información para tu ensayo, tienes que asegurarte bien de que estés buscando datos e información fidedigna y no nada más simples opiniones de personas por ahí. Bueno, eso es todo por mi parte el día. Muy bien, ahorita voy a dar respuesta a una preguntita que tengo ahí en el chat. Pero terminemos de reforzar lo que son estos puntos. Nos está mencionando el autor en el video, también la estructura de lo que es el ensayo y cada uno de los puntos importantes que debe de tener. Tengo un comentario en el chat que dice, ¿las citas textuales son necesarias o solo la referencia donde se saca? Como lo mencionamos al inicio, si ustedes retoman información de otras fuentes y no hacen la cita dentro del texto, eso se puede considerar plagio. ¿Y cómo lo revisamos? Nosotros tenemos una forma de revisar las actividades y entonces el sistema nos dice, esta partecita es de tal lado. Y entonces nosotros tenemos que revisar si ustedes hicieron citas indirectas o citas indirectas, tal cual como se indica el manual en el punto número 2. Entonces, si no es eso y únicamente mencionaron en la sección de referencias, de todos modos, seguimos cayendo en el plagio. Entonces, revisemos el manual, de nueva cuenta, los invito a revisar el manual de principio a fin para que veamos cómo debemos de citarlo correctamente. Yo sé que en un principio sí es muy engorroso, ¿no? Porque a lo mejor hasta nos cortan la inspiración de redactar, pero tenemos que hacerlos correctamente porque así le estamos dando, estamos reconociendo que otra persona hizo una investigación y que a mí me está apoyando en la actividad que yo estoy realizando. Muy bien, entonces me voy a explicar lo que tenemos que hacer en esta semana. Voy primero con mi proyecto integrador, mis argumentos finales y vamos a ver lo que tenemos que realizar. Primero, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Esto quiere decir, ya no vamos a trabajar de nada. Ya no vamos a trabajar con el tema legalización de las drogas. Ya ahora tenemos que trabajar con un tema totalmente diferente. Punto número 2, piensa cómo el tema tiene repercusiones en un ámbito específico. A partir de ello, plantea y escribe un problema de investigación. Esto quiere decir, ya decidí mi tema, cuál es la repercusión que tiene en algún sector, en algún grupo, etcétera. Y entonces yo tengo que redactar un problema de investigación que obviamente va a dar pauta a toda mi investigación. Si no hay un problema para investigar, pues entonces no hay investigación, no hay necesidad de seguir en algo, ¿no? Si no hay una necesidad de conocer el índice de reprobación de estudiantes en el examen del Comipens, ¿no? Por decir algo en la Ciudad de México, entonces no tiene caso la investigación. Debemos de partir de una problemática que queremos presentar una posible solución. En el punto número 3, en 3 líneas, escribe por qué es importante investigar acerca de dicho tema. Aquí entonces vamos a presentar nuestra justificación de este tema que nosotros estamos mencionando. En el punto número 4, escribe la hipótesis sobre lo que consideras que hallarás respecto de tu problema de investigación. Acuérdense que ya hemos trabajado con la hipótesis en la semana número 3. La hipótesis es una suposición que yo la redacto de forma
casi afirmativa, ¿no? Está compuesta por causas y consecuencias. Es muy breve, no es un objetivo, ¿verdad? No es un problema tampoco. Si no está diciendo, bueno, las cosas pasan así porque por así, ¿no? Entonces, eso también me da pauta a yo a seguir investigando porque una hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Recuerden que ustedes en los recursos de la semana número 3 tienen un video para poder redactar la hipótesis igual en 5 sencillos pasos, que lo vimos en la semana número 3, pero que les puede apoyar para la elaboración de su hipótesis. Y recordemos también que la parte de la hipótesis no es desarrollar todo el tema, porque no tiene que ver ese punto, sino es algo muy concreto. Vamos entonces, el siguiente punto, el punto número 5, escriba 2 ciencias desde las que abordarás el tema. Acuérdense que ya lo hicimos en la semana 3. ¿Qué áreas de conocimiento me van a dar información? Si yo quiero ver legislación, derecho. Si a lo mejor yo quiero conocer los comportamientos, pues la psicología. Entonces, dependiendo de lo que yo quiero, voy a colocar las 2 ciencias o áreas de conocimiento que me puedan aportar información. Punto número 6. Describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. ¿Dónde yo fui a buscar la información? ¿Qué hice? No sé, consulté una biblioteca virtual o me fui a revisar una revista especializada, la revista Cómo ves de la UNAM, que la vimos desde la semana número 1. ¿Qué hicimos para encontrar la información? Es lo que tenemos que ser muy precisos en el punto número 6. Punto número 7. Argumenta tu postura acerca de este tema. Tengo que poner cuál es mi opinión sobre ese tema. Punto número 8. Plantea 3 argumentos sobre la importancia de este tema para tu entorno. Recuerda usar la estructura de premisas y conclusión. Recuerden que no es válido que únicamente pongamos el tema. No es válido que pongamos directamente, a lo mejor, el argumento. Tenemos que mostrar las premisas que me llevaron a mi conclusión. Aquí lo tenemos que hacer así. Entonces, ya fue algo que hicimos desde la semana número 1. Fue lo primerito que hicimos, igual lo vamos a trabajar aquí. Premisas, conclusión, y así vamos a hacer en cada uno de los puntos. Argumento 1, premisas y conclusión. Argumento 2, premisas y conclusión. Y argumento 3, premisas y conclusión. Me dicen que he encontrado 3 ciencias en las que abordan el tema. ¿Está bien o solo deben de ser 2? Si quieres poner las 3, adelante sin ningún problema. Vamos con el punto número 9. En al menos una cuartilla de nada, en al menos una cuartilla de este mismo documento, redacta un ensayo a partir de tus argumentos en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Tenemos que redactar aquí nuestro ensayo. Ya vimos ahorita un video, ya expliqué los 5 pasos, ya desde la semana número 1 empezamos a hacer el ensayo. Tienen ustedes un recurso en esta semana donde viene la estructura del ensayo. Y recuerden que aquí se menciona que al final debemos incluir nuestras fuentes de consulta. Acuérdense que las fuentes de consulta van en una sección de referencias y van en formato APA. Por eso tienen ustedes el manual. Y de todos modos, si trabajan en Word, ya ustedes, como ya lo vimos con anterioridad, al momento de insertar sus referencias y que ustedes les dan la información, escogen el formato APA, y ya les comparte las fuentes de consulta que ustedes agregaron en formato APA. Último punto, que es el 10, graba un audio de máximo 2 minutos en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo. Si bien tu ensayo es la base, no se trata de que lo leas en voz alta, sino que lo expresas en forma natural. Guarda tu audio en la nube y en el siguiente recuadro copia el enlace para que se pueda escuchar. Esto de revisar el audio, pues ya lo vimos desde la semana número 1, ¿no? De todos modos, lo vamos a repasar el día viernes y vamos a trabajarlo igual en Canva y en Genially, ¿no? Por si hasta la fecha todavía no se dan de alta en Canva, acuérdense de registrarse con su correo de Prepa en Línea C, por favor, para que toda actividad que provenga de ese espacio, ahí se mencione que es de ustedes, para que no vayan a tener ningún problema. Ahora, recordemos que este audio van a exponer uno de sus argumentos y lo van a defender. No vamos a leer el ensayo, sino únicamente comentar cualquiera de los 3 argumentos que nosotros escribimos y vamos a presentar su justificación.
Muy bien, ¿alguna duda sobre el proyecto integrador para que pasemos al foro de integración? ¿No hay dudas? Bueno. Recordemos que como cada fin de semana, bueno, nuestra última semana, la semana número 4, tenemos igual un foro de integración. En este caso vamos a trabajar con el tema el mejor avance científico. Acuérdense que los foros debemos de tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, leer todas las indicaciones, gracias Ricardo, todas las indicaciones que vienen en el foro antes de contestar, para que las tengamos como que almacenaditas en nuestra memoria y no se nos pase ninguna. Segundo punto, participar en tiempo y forma. En tiempo, esto quiere decir que igual ya saben, el domingo se acaba nuestro módulo, entonces una vez cerrado el foro, ya no hay aportaciones externas, ya no se permite el sistema y no se permite recuperar. Y en forma que cumplamos cada una de las aportaciones como se nos indica en ellas mismas. Siguiente, es un espacio donde todos estamos, por lo tanto hay que fomentar el respeto y la tolerancia. Esto quiere decir las reglas de netiqueta, así les llamamos, netiqueta porque es un espacio virtual. Y el punto también muy importante, que a veces es la área de oportunidad, debemos de participar a lo largo de la semana. No es una actividad donde hacemos en un solo día y la entregamos. Es un foro donde todos participamos y lo vamos construyendo con la aportación de todos, y yo leo una aportación y contesto. Entonces, por lo tanto, no es válido y no es aceptable participar en un solo día de la semana, ya que esto baja la calificación. Para mayor duda o aclaración, les pido por favor revisar la rúbrica que viene después del punto número 5. Ahí la pueden descargar para que puedan revisar. Pero vamos a ver cada una de las aportaciones así de forma general. En la primera aportación hay que responder a la pregunta, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En la segunda aportación, escribe los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado. Explícalos desde lo que dice una disciplina. En la tercera aportación, refuta a uno de tus compañeros, indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, haciendo énfasis en sus repercusiones negativas. En tu cuarta intervención, defiende tu postura y responde con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación, o en caso de que alguna de tus aportaciones no haya sido replicada, refuerza la aportación de otro compañero del cual consideres que el avance científico que compartió es benéfico. En tu última aportación, o sea, la quinta, redacta un párrafo donde menciones los 3 mejores avances científicos de la historia de los planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. Estas son las 5 aportaciones que tenemos que realizar. Recuerden que obviamente no es válido repetir las aportaciones, ¿no? Y este material que tenemos aquí también se ha compartido en el foro de integración para orientarlos o darles alguna información sobre algún avance científico. Son los avances tecnológicos para combatir la pandemia del COVID-19. Big Data para elaborar mapas de incidencia, apps para reducir la ansiedad, luz ultravioleta desinfectante, cámaras de infrarrojos para mediciones masivas de temperatura, inteligencia artificial de mejora diagnóstica, apps, webs y chatbots para autotext y diagnóstico, e investigación genética contra el virus. De igual forma, recuerden que también en ese foro se les ha compartido el manual de citas y referencias de Prepa en Línea CEP, porque si estamos incluyendo información de avances científicos, tecnológicos, esto quiere decir que acudimos a alguna fuente y es necesario citarla correctamente. Y no olvidemos, si esta semana nos sirve para esta reflexión, ¿cuál es la importancia de la argumentación en tu vida? Ya la hemos reconocido, ya sabemos que la utilizamos, la mejoramos. Se queda una respuesta para que vayamos reflexionando. No olvidemos también que como cada semana tenemos 2 actividades formativas, usar argumentos e investigación, que damos respuesta revisando los recursos. También recuerden que tenemos la autoevaluación. No olvidemos que si ustedes han revisado los porcentajes, en esta semana sí la autoevaluación tiene un porcentaje y a veces necesitamos ese pequeño porcentaje para poder aprobar lo que es nuestro módulo. Así que contestemos la autoevaluación y hagamos el envío correctamente para que no se quede como en proceso nuestra autoevaluación y no se mande y el sistema no registre que ustedes la hayan hecho.
Ahí si yo detecto ahorita, bueno, en la revisión que haré mañana que hay un pendiente de enviarla correctamente, ahí verán por ahí un mensajito que les mande. Recordemos que el domingo 30 de julio es el cierre de nuestro módulo. Asimismo, recordemos que se cierra ese domingo y por lo tanto no hay extensión de estas actividades y ya de ninguna semana, ¿no? Entonces cerramos y nosotros inmediatamente nos vamos a la tarea de calificar y por lo tanto ya no contamos con extensiones. Entonces, para que entreguemos en tiempo y forma esta semana y tengamos obviamente un cierre exitoso. ¿Alguna duda o pregunta mientras voy leyendo mi frase? Y ahorita paso la asistencia, que dice, si no fuera duro, todo el mundo lo haría. Es la dureza lo que lo hace grande. Entonces, les agradezco mucho su presencia. Voy a pasar asistencia y al mismo tiempo que voy pasando, recuerden que el viernes hacemos nuestros ejercicios y por lo tanto, de igual manera, si no se han registrado en Canva, por favor regístrense con su correo de Prepa en línea CEP. Vamos a trabajar con generar audios en Canva, en Geniali, también para que lo conozcan, hacer nuestra actividad de Geniali y pues más ejercicios para reforzar esta semana. Entonces, a ver, tengo conmigo a Mairani, a Daphne, a Gloria, a Narmi, ¿dónde está Narmi? A Narmi y a Ricardo. Muy bien. Ya con eso sería todo. Les agradezco muchísimo su presencia. Nos seguimos viendo en la plataforma de Prepa en línea CEP y que tengan una excelente tarde.